Israel se ha declarado en estado de guerra ante el ataque terrorista del grupo Hamas. Desde el pasado sábado, el mundo ha presenciado diferentes ataques en Medio Oriente, que han conmocionado al mundo entero, debido a la brutalidad de los acontecimientos en contra de diferentes civiles y población militar perteneciente a diversas naciones del mundo. Como parte del contexto principal sobre este conflicto, establecemos las fronteras o problemas geográficos de situaciones relacionadas con religión, asentamientos judíos y la jurisdicción o pertenencia de territorios de Jerusalén. Recordemos que en esta zona la sección de las locaciones geográficas y sus jurisdicciones han sido altamente complicadas debido al tipo de sociedades y personas que las habitan, aunado a sus creencias o inclinaciones tanto políticas como ideológicas y religiosas. Debido a la antigüedad del conflicto y todos los acontecimientos que se han vivido alrededor de él, identificamos dos principales consecuencias. La primera es el número de desplazados por la guerra y la segunda, la división de los territorios. Como parte de este contexto, podemos describir, gracias a fuentes como BBC y otros periódicos, que este grupo denominado como terrorista se levantó en armas debido a que algunos judíos realizaron práctica religiosa dentro de sus centros ceremoniales, siendo este el catalizador de los ataques. Recordemos que aparte de los objetivos de estas organizaciones, atentan en contra de la seguridad internacional, ya que buscan el derrocamiento de los estados que alberguen a palestinos, árabes y judíos. Esto, aunado a la debilidad política, puede incurrir en el concepto de ingobernabilidad de ambas locaciones geográficas o estados, poniendo así en riesgo a la población internacional. Recordemos que por la naturaleza de estos ataques, el hecho de que estén civiles involucrados, que lo hayan llevado a cabo en una fecha importante en cuestiones religiosas, la participación del sector militar y las acciones declaradas como infracciones o violaciones de derechos humanos y a la vida, han orillado al Estado de Israel a recurrir a protocolos de derecho humanitario internacional. Ante esto, diferentes voceros políticos han establecido el denominado estado de guerra. En este caso, el Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales pueden involucrarse para la protección de la población internacional. En este caso en específico, que es de alto impacto, ya que los ataques fueron realizados en contra de sectores muy vulnerables de la población, esta es desde luego una crisis internacional, ante la cual la respuesta ha sido el bloqueo de productos, bienes, servicios y el control de la entrada tanto de la Franja de Gaza como de puntos estratégicos para prevenir que miembros terroristas ataquen, tomen zonas y rehenes. Diferentes noticieros internacionales han brindado información acerca del control del territorio, las posturas políticas y los principios de contención que han llevado a cabo los diferentes voceros políticos al respecto. En este caso, han sido protocolos de evacuación y de protección. Esto, si nos basamos en cuestiones de derecho humanitario internacional, nos ayuda a entender cuáles son las pautas o los pasos que se deben de seguir para poder proteger de la mejor manera posible a la población internacional. Por las características de este conflicto es muy complicado establecer una estrategia concreta y definitiva, ya que se requiere el apoyo internacional y el uso de los principios pro persona, tanto como sea posible, esto con la finalidad de proteger a las víctimas y no generar más decesos. De igual forma, tomemos en cuenta que, como antecedente en algunos conflictos anteriores, las resoluciones de naciones autodeclaradas en estado de guerra suelen tomar mucho tiempo, ya que primero se deben de contener las cuestiones relacionadas con ataques directos, que en este caso fueron de tipo relámpago, y como consecuencia los cruces fronterizos y la entrada de los atacantes no regulada al territorio promovió el fallo de la inteligencia israelí. Considerando que esta es una de las mejores del mundo entero, es una de las causas o razones por la cual muchas naciones les sorprendió que estos acontecimientos sucedieran en esta nación en específico. Por lo tanto, las respuestas principales van a ser el bloqueo y protección de zonas específicas, así como la participación de organismos e instituciones de seguridad internacional y de múltiples estados que van a brindar apoyo, que en este caso hablamos de seguridad colectiva internacional. Debido a la naturaleza de este acontecimiento, debemos de considerar que no se deben de crear nuevas legislaciones o establecimientos para procurar los derechos humanos y garantías individuales.
sino se debe de ejercer presión sobre los estados e instituciones pertinentes para hacer efectivos estos derechos y garantías ya existentes. Por lo tanto, se debe de acudir a mecanismos y organismos basados directamente en la Carta de las Naciones Unidas, por la naturaleza del documento para la defensa y promoción de la paz. De igual manera, se debe de acudir a comités reguladores y de diferentes protocolos en cuanto a mecanismos de protección, que en este caso pueden ser una combinación entre mecanismos ordinarios y extraordinarios. Desde luego hay que establecer una jerarquía entre ellos dependiendo de cuál sea el que proteja más a la población. En este caso, el sistema de positivización e internacionalización son los dos rubros que más aplican en este conflicto. El primero porque va enfocado totalmente a derechos humanos en cuanto a la sociedad y el segundo por la creación de mecanismos supranacionales en defensa de la sociedad internacional. Si queremos incursionar en cuestiones específicas relacionadas con las consecuencias de los ataques terroristas, podríamos establecer un enfoque de especificación, ya que establece que hay protección en derechos humanos y en entornos específicos, que en este caso fueron las diferencias interculturales. Por lo tanto, se puede acudir a un análisis de tipo cosmopolita y establecer que los principales derechos que se deben de salvaguardar son los de la segunda generación. Por lo tanto, el establecimiento y entendimiento de cuáles son las causas de este conflicto desde el panorama interno e internacional nos ayuda a identificar los puntos cruciales para canalizar problemas primordiales, así como las consecuencias que tienen actualmente y qué entorno o camino tomará este conflicto respecto a decisiones internacionales que tomen los diferentes órganos u organismos. Debido a las situaciones acontecidas en esta crisis, podemos inferir que la Corte Penal Internacional intervendrá en cuanto a la custodia, establecimiento de penas y procedimientos contenciosos para estos grupos terroristas. Como reflexión del análisis de este caso en específico, es sumamente primordial entender cómo es que estos mecanismos y órganos de acción y protección funcionan, cuáles son aquellos que se deben de aplicar primero en forma teórica para poder trasladarlo al panorama dinámico y real, y ver cómo es que todos estos documentos, tratados y comités funcionan en el panorama internacional real. Es por eso que es sumamente importante conocer el contexto holístico de estos sujetos y acontecimientos, ya que involucran muchos conceptos multidimensionales que a su vez influyen en la manera en la que se establecen acciones, decisiones y relaciones entre todas las naciones del mundo, y define cuál va a ser la dinámica y estadio internacional, así como el establecimiento del mundo entero, e identificar si el mundo se encuentra en un estado de crisis o si los estados y organismos internacionales realmente están llevando a cabo acciones pertinentes para promover entornos de paz internacional adecuados para la población mundial.